Hola, buenas noches a todas las personas que nos acompañan y bienvenidos a esta mesa de maratón Caminando con Freire, organizado por el RULE Comunidad de Saberes a través de Levadura, Encuentro de Cultura Comunitaria. En esta ocasión, la Galería del RULE presenta el conversatorio Intercambios Sensibles, Pedagogías Alternativas dentro de la Academia. Primero, queremos agradecer al ICDAC por aceptar la invitación y les damos la bienvenida a su equipo de la cinería, conformado por María Sánchez y Rubén Cerrillo. Para saber un poco más sobre lo que es la cinería, le paso la palabra a mi compañera Unice. Muchas gracias, Caro. Gracias a todos los que nos ven esta noche. Y pues bueno, celebrando los 100 años del nacimiento de Freire, motivo de este gran maratón, les presentamos el proyecto de la cinería, un proyecto interdisciplinar que pretende colocar la idea de edición gráfica y autoedición como un mecanismo para compartir saberes. En este proyecto, ellos proponen el proceso de edición y autoedición de cines como un acto pedagógico que media la idea de que los sujetos podemos validar nuestros lenguajes y nuestras narrativas para posicionar la perspectiva de nuestras propias historias a partir de la validación propia y entre pares comunitarios. Eso es un poco del proyecto que les estaremos presentando esta noche. Y bueno, para iniciar, de nuevo les damos la bienvenida a María y a Rubén y quisiéramos que ustedes mismos se presentaran y nos compartieran quiénes son y nos respondieran brevemente por qué para ustedes es importante nombrarse desde la comunidad la afectividad dentro de la academia. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio, por la compartición, por la suma de voces. Estamos seguras que les ha ido increíble. Ya hemos estado ahí viendo unas cuantas cosas y qué chido que esté el espacio. Interesantes preguntas. Creo que primero tendríamos que decir que somos cuerpos, ¿no? Cuerpos en movimiento y ese movimiento pues siempre nos lleva para todos lados, ¿no? Yo creo que muchas estamos cercanas a qué es lo que pasa con nuestros cuerpos, pero en específico nuestros cuerpos, Rubén y María, se acercaron mucho a lo que es la educación, lo que es la edición y lo que pueden acuerpar esa relación, ¿no? De entrada, si hablamos de cinería, pues desde su primera idea se pensó en comunitario, ¿no? O sea, era una plenaria y todos lo propusimos, ¿no? Entonces, no podía no ser comunitaria. Entonces, ahí pues se responde por sí sola la pregunta. Pero también sí es muy importante que planteemos desde ahora que esa plenaria, ¿no? Y ese origen comunitario también estuvo muy propenso al movimiento, ¿no? Partió, por supuesto, de nuestras ideas personales que pudimos llevar a la plenaria, ¿no? Y decir, yo tengo esta idea y tengo esta observación, no, yo también había pensado en eso, etcétera, ¿no? Como hubo un rebote y un flujo de todas esas ideas que se tejieron, ¿no? Podríamos decir que nos tejimos con ellas, ¿no? Por eso también sí nos nombramos cineros y cineras, porque pues es muy importante, es también una situación que llevamos a todos los espacios de nuestra vida, no solo para los martes de taller, sino que pensamos todos los procesos y todos los temas a partir de lo que nos pasa. Ahí sí metería esta situación de la academia, que es a lo que preguntaban, porque somos docentes de una universidad pública. Por eso también tendría que ser comunitaria, ¿no? Estamos en un país como México que tiene características muy particulares, que está atravesando como muchos otros países del mundo una pandemia, pero que también ha respondido de manera comunitaria a muchos eventos, ¿no? Desde el sismo, desde muchas otras manifestaciones. Entonces, como partícipes de una universidad pública, estamos muy cercanos a estos movimientos y a muchos tipos de reflexiones críticas y reflexivas que nos llevan precisamente a eso, ¿no? A decir cómo podemos hacer todos para seguir, ¿no?
Y muchas veces ese todos, podríamos decir, podría entenderse que se cambia de roles, pero no nos gusta mucho la palabra rol, ¿no? Sino que más bien, pues hay experiencias que contribuyen de una manera más específica que otras y nos tejemos a partir de eso, ¿no? Por eso también para nosotros es muy importante hacer cines para hacer comunidad, ¿no? Cuando estamos en comunidad desde la academia, aprendimos que la escucha y la observación son muy importantes, ¿no? Que no damos voz, solo están las voces y ocupamos los espacios, ¿no? Eso sería como para empezar el día de hoy. Y creo que también hay ligado a eso cuando preguntan justo como por lo afectivo, pues sí es una cosa muy, muy de desobediencia y muy de desafío a ciertas cosas que la academia suele como decir pero no decir, decir calladito, decir suave, ¿no? O sea, como al final de cuentas esta individualización, este hablar en objetivo, este decir no hablar en primera persona, pues es algo que se va introyectando, ¿no? En la idea justo como de nuestra formación como individuos. Entonces, para nosotros hablar de lo afectivo desde la academia, pues es justo como, es un posicionamiento, y es un posicionamiento de, nosotros le llamamos muy claramente de desobediencia epistémica, ¿no? O sea, justo que responde muy directamente a este discurso despersonalizante, ¿no? Solo basta ver cómo nos piden redactar las tesis en voz pasiva, así de, se editó. ¿Quién? ¿Quién lo editó? ¿Por qué lo editó? ¿Dónde está la responsabilidad de esa edición? Y ahí viene esta noción de lo comunitario, ¿no? O sea, porque a veces cuando hablamos de desobediencia, en automático todo el mundo como, uy, ya se va a poner mal, o van a destrozar todo porque sí, bárbaros y ridentos, no, a ver, esperemos tantito, ¿no? La desobediencia tiene su disciplina y su razón de ser, ¿no? Y en ese sentido se acuerpa desde lo comunitario, se acuerpa justo desde esos procesos afectivos en donde entendemos como la desobediencia como esa desjerarquización que impone y cambiamos a otro tipo de elecciones, como lo menciona María, ¿no? ¿Qué pasa con la plenaria? ¿Qué pasa? Ya no, nosotros abandonamos pues, hace mucho el acuerdo y lo sustituimos por el consenso, ¿no? Un consenso que se permea por esto afectivo, ¿no? En donde podemos tensar cosas incluso como el desacuerdo, incluso como la contradicción, pero siempre abrazada desde lo afectivo, ¿no? Y entonces entrando a una noción del bien vivir, ya no como moda académica, sino como forma de vida que se tiene que sostener con el hacer. Y eso es lo que buscamos en el taller de cinería, ¿no? O sea, justo como decir para hacer, pero también hacer para sostener el decir. En ese sentido también es importante poner, pues sí hay una desobediencia franca y enunciada, ¿no? Gracias a ambos por presentarse respondiendo a la pregunta y no diciendo su currículum. Creo que es bien importante porque justo es esto que decíamos, ¿no? O sea, como lo que decimos es lo que, bueno, esta cosa de no separar lo que decir con lo que hacemos, y lo que hacemos también es parte de lo que somos, pero desde este lado afectivo, desde este lado, desde cómo nos sentimos, de cómo es que nos afectan las otras personas con las que compartimos. Y algo muy importante que me hacen pensar es no olvidarse de, bueno, de pensar estas otras formas de pedagogías, de acercamientos desde una universidad de artes. Creo que lo más importante es no olvidarse de uno mismo ni de los que lo rodean en el momento de creación, ¿no? Que muchas veces eso pasa dentro de la academia. Y pues bueno, para continuar con nuestra noche, quiero decirle, más bien, explicarle a nuestro público una pequeña dinámica que vamos a hacer. Durante los próximos minutos les vamos a hacer una serie de preguntas a nuestros invitados, a nuestra invitada. Sin embargo, queremos que estas preguntas sean contestadas desde el propio hacer de cada uno de ellos, ellas, por lo que al momento de decir la pregunta, ellos nos presentarán un cartel que hicieron en el taller de cine y pues de esta manera vamos a ir tejiendo la conversación. A continuación, mi compañera Caro hará la primera pregunta. Sí, bueno, la primera pregunta para esta dinámica sería, ¿cómo la enseñanza es un intercambio sensible?
Pues justo nosotros, bueno, llegaremos al cartel, pero también una parte bien importante para nosotros es el proceso. Algo que nos mueve un montón son los procesos, esas cosas que quedan invisibles, ¿no? O sea, ante esta obsesión por hacer y mediar objetos. Entonces, llegaremos al cartel, promesa que sí, pero comenzamos por el proceso, ¿no? Les hicimos una pequeña galería. El día martes estuvimos trabajando en el taller El ombligo del libro. Así, síganlo en sus redes, es una joya. Y bueno, adelante siempre diría María, adelante con las imágenes, ¿no? Entonces, vamos a por ello. Ahí se ve la galería, solo si me pueden. Sí. Va, entonces, lo primero que justo como que queremos poner es, pues justo nuestro hacer, nuestro oficio, para la gente que nos sigue y no conoce la chamba de la cinería. Trabajamos desde el editar con tipos móviles, ¿no? Tipos móviles es pues justo como una acción que proviene de cómo cómo se imprimía durante cuando menos 500 años como en este país. Tiene que ver con el arte, nosotros le llamamos, de formar palabras y de justo de observar cuáles son los espacios de las cosas, ¿no? Se llaman tipos móviles por la característica de ser justo todas las letritas están separadas. En la siguiente foto lo verán, son grandes cajas en donde vienen las letras. Y entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer justo como un cartel para resolver las preguntas. Y creo que esta primera fue no diría que la más fácil, pero la única que tuvimos un primer encuentro, ¿no? Cuando decíamos, y ahorita lo verán en el cartel, la pregunta es cómo la enseñanza es un intercambio sensible, y lo primero que dijimos fue, nosotros no enseñamos. No creemos en la enseñanza ni en este binomio enseñanza-aprendizaje. Ahí Entonces, pasa, Rubén, sí estaría bueno que empiecen a ver las fotos, porque vemos la carpeta completa con las 12 imágenes. ya, esa era mi duda, si se veía la galería. Ah, ya. Espérame. Ahí estamos. A ver. Ahí está, creo que ya está, ¿no? Ahí se ve la Ándale, galería. Ahí está. la primera es. Esta era la primera foto, ¿no? Entonces es importante porque así comienzan nuestras ideas, ¿no? Se empieza seleccionando justo como un mensaje, formándolo letra a letra en estas, digamos, como estas son nuestras herramientas de trabajo. Tipos móviles, que serían, no sé si ven mi cursor, que serían así los cuadritos que están aquí. Interlíneas, que son justo como lo que hacemos cuando le damos un clic a nuestra computadora haciendo Enter, resulta que tiene una dimensión espacial real y tangible. Nos gusta mucho porque aquí es el cuerpo de las letras, ¿no? De hecho, el tamañito es el cuerpo de letra. Espacios, que también tenemos ahí reflexiones fuertes con los espacios que van construyendo mensajes, ¿no? Entonces, nuestra primera tarea era decir como, ¿cómo hablamos de que nosotros no enseñamos? No creemos en la noción de la enseñanza, y empezamos a construir un mensaje con tipos móviles. Aquí pusimos justo como esta imagen de estas cajas que tienen separadas cada una de las letras. Nosotros vamos formando la idea, ¿no? Y en ese sentido de formar, así se le llama a poner las letras, y es un ejercicio bien bonito porque al final de cuentas no solo es construir un mensaje, sino literalmente hacer un mensaje a mano. Eso nos permite un montón de tiempo para reflexionar sobre si las palabras que estamos ocupando, sobre si cada uno de los espacios que estamos poniendo, cómo lo queremos disponer, tiene la forma de lo que queremos enunciar, ¿no? Por eso llegamos tan rápido a la conclusión de no enseñamos, ¿no? Ni queremos pretenderlo, ni nos gusta esa idea, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí les dejamos esta fue una de las primeras formaciones. De hecho, normalmente en cuestiones de tipos móviles se espejea la imagen, pero quisimos dejarla así porque es una forma muy linda. Cuando compones en tipos móviles, al ser un tipo de impreso de positivo a negativo, tenemos que componer de cabeza y al revés, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos parece como una metáfora muy linda porque nos hace dimensionar las palabras letra a letra, con toda su estructura, con cada enunciación. Somos cada vez más cuidadosos de enunciar las letras porque literalmente las tomamos con las manos y las formamos, ¿no? Entonces, no sé si bajo esta idea, Vera, quieras comentar algo. Sí, también esto que decías, bueno, sí, esto que decías sobre la forma de componer, de verdad sí implica mucho cuerpo, como esto que les decíamos al inicio, porque en la foto anterior te mostraba también un componedor que ahí es donde ponemos letra por letra, ¿no? Se llena el componedor y cambias de línea o de párrafo, depende en dónde te quedes.
Por supuesto tenemos reflexiones fuertes sobre el espacio, pero esto de escribir al revés es escribir de izquierda a derecha y con el gran hacia arriba. Eso quiere decir que esté la letra patas para arriba, podríamos decirlo coloquialmente, ¿no? Porque, y eso es una cuestión muy interesante sobre la edición, ¿no? Nosotros editamos constantemente sobre los espacios, los pelos y todo este tipo de composiciones que están viendo en la imagen, pero que también nos hacen pensar diferente, o sea, dejar de pensar como pensamos normalmente y pensar diferente. O sea, no es solo pensar de izquierda a derecha y al revés, sino espejeado. Y sino sabiendo que, por ejemplo, la edición que hicimos para esta presentación fue a 2 tintas, pero también había ornamentos. Entonces, es una composición completa dividida en 2, ¿no? En otras ocasiones lo hemos hecho dividido en 3, etcétera, pero para eso uno tiene que entender la totalidad del mensaje como la totalidad de la idea y después, como si hiciéramos el ejercicio de explicarla, quitar elementos para ver, uno, los espacios que deja. En el caso de la rama, esta es una rama. Y 2, también entender cómo es que toda esa unidad que está compuesta por tipos tan pequeños e independientes, porque no los puedes pegar o soldar ni nada, construyen el mensaje, ¿no? Y a su vez también cuando imprimes en otro color, tiene que haber un registro, ¿no? O sea, si no lo imprimirías volando en el aire, ¿no? Y eso es muy importante porque todo eso se edita. Por supuesto que es un trabajo de oficio, pero en términos específicos de este cartel y de esta pregunta, tiene totalmente que ver con una compartición de saberes, absolutamente. O sea, en este momento no les podemos, o sea, no quisiéramos enseñarles el cuerpo del tipo, la altura tipográfica, el cráneo y todo eso para que entiendan de lo que estamos hablando. No, lo que nos interesa es compartir nuestro saber sobre el oficio, sobre la imprenta y entonces abordar la pregunta. Eso tiene que ver mucho con cómo queremos narrar, cómo estamos compartiendo esta narración, ¿no? Porque resulta muy interesante cuando te adentras el oficio y tienes un gazapo, es decir, un error tipográfico, ¿no? Y al tiempo es interesante entenderlo, pero en ese momento de verdad es muy difícil enchufar los cables para decir, pero yo lo puse correcto y está al revés. Pues no, lo pusiste al revés y entonces se ve incorrecto, ¿no? O sea, es como cuando la P se parece a la Q y la D se parece a la D, etcétera, ¿no? Y esto sí tiene que ver, por supuesto, mucho con la atención, pero hemos encontrado que más bien es con saberes, ¿no? Que entran al cuerpo, por supuesto, de manera metafórica, entran al cuerpo, es un saber, ¿no? Hay un conocimiento, es una experiencia, devuelve al comunitario, a la plenaria, ¿no? No necesitan haber muchas personas, pero sí en ese sentido como de devolver, y entonces se ejerce esta compartición, porque si no pasa así, entonces se vuelve un binomio, como esto que decía Rubén de la enseñanza, ¿no? Bueno, en la academia lo escucharíamos como enseñanza-aprendizaje, que también nos alejamos de eso. Y además te exige, eso es importante ya para ir dando, te exige que seas muy concreto respondiendo, ¿no? O sea, ahorita hemos dado un montón de rodeo para decir, pero para nosotros comenzar tuvimos que decidir, y ahí se los traducimos un poco en el inverso, dice, no enseñamos, compartimos con los nuestros de manera corresponsable. O sea, esto es importantísimo porque lo primero que uno tiene que hacer es ser concreto al editar y tomar una posición, y de ahí todo lo demás que les dijimos es parte de justo acuerpar con su propia dinámica eso concreto que se quiere decir, ¿no? O sea, si aquí ven como dice, como no enseñamos, o sea, si nosotros vemos la imagen justo como de esa izquierda a derecha, dice no enseñamos, luego hay varios espaciecitos, luego dice compartimos con los nuestros de manera, y luego corresponsable está con otra fuentecita, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos que ser muy concretos y decir, vamos a querer 2 colores, la parte de corresponsable es lo importante, poner que no enseñamos y que eso corresponde, o sea, esto es importantísimo de decir porque te exige posición ya. Si no posicionas qué vas a hacer, no puedes avanzar. ¿Qué espacio le pones? ¿Cuánto tamaño? ¿Cuál tamaño de letra? Eso nos lo ha enseñado un montón el taller. Tienes que enunciarte sin dudarle. Si le dudas, no compones nada. Claro, Entonces, aparte, perdón. sí, eso, o sea, justo como si quieres, dale, o sea, eso nos era importante, ¿no? O sea, como para ir siguiendo el hilo y no perder
la noción, esa sería la respuesta que se empieza a acuerpar. Para la cinería, nosotros no enseñamos, compartimos con los nuestros de manera corresponsable y ahí estaría dado lo sensible, no como categoría filosófica, no como reflexión sesuda, no como una cosa ahí extraña que sucede, es una correspondencia, ¿no? De compartir con los nuestros de manera corresponsable. Claro, y también en ese sentido lo que iba a mencionar tiene que ver con la intención. O sea, uno cuando edita llega a tener una postura y la verdad sí se tiene que construir y tener una intención porque pueden ocurrir desde gazapos hasta que te equivoques en una letra y no lo hayas leído y terminaste el tiro, ¿no? Entonces, al final también hay una intención ahí que corresponde a un discurso, ¿no? Cuando nosotros decidimos contestar de esta manera las preguntas, nuestra intención era construir un diálogo, ¿no? Ahora lo verán cuando esté el cartel terminado, es construir un diálogo, más que nada no era contestar sí, no, hacemos, no hacemos, sino hacer una síntesis de todo ese choro que podríamos haber dicho y que ahora estamos un poquito diciendo, pero que sí llegue el mensaje en el cartel para que no dependa, porque ninguna de las ediciones de cinería depende de nosotros para hablar, hablan por sí solas, ¿no? Muchas veces hace poco tuvimos una experiencia de que es que esto se contradice. Exacto, el punto es ese, ¿no? Que se contradiga. Este es muy específico con preguntas, pero tiene todo el sentido porque esa es la intención, ¿no? Pues creo que eso cerraría la primera. Tenemos más espacios y de cómo fuimos llevando, pero no sé si quieran ahí como rebotar algo con nosotros sobre esto que ponemos. Pues creo que pues es un poco regresando a lo que estábamos diciendo antes de la pregunta, de la importancia de posicionarnos, ¿no? Y saber desde dónde estamos y reconocer primero ese lugar en el que, desde el que queremos hablar y desde el que podemos decir algo. Y se me hace bien importante cómo la posición primera es el no enseñar, ¿no? El rechazar como bueno, no sé si es un rechazo o no, ya ustedes nos dirán, pero esta dicotomía que implica un montón de cosas, ¿no? Y que son cosas que comúnmente no cuestionamos hasta que te sitúas y te posicionas otra vez. Creo que eso es lo que a mí me dejan pensando. Y un montón de cosas más, ¿no? Pero pues tenemos una hora. Pues no sé si quieren que pasamos a la siguiente pregunta para justo como de ahí brincar a un par de muestras. Sí, pues vale. La siguiente pregunta es, ¿cuántos saberes pueden tejerse en una impresión? Esa justo fue bien importante y entonces justo como le dimos bueno, aquí ya lo ponemos, o sea, ya espejeamos, eso es así como de, así se suele presentarse, ¿no? O sea, de hecho, alguna vez alguien veía estas cosas y nos dijo como de, ¿por qué cuando yo fui al taller está al revés? Pues porque hay truco cuando mostramos nuestra chamba, ¿no? Entonces, aquí esta parte que quisimos mostrarles, ¿no? O sea, y después vamos a saltar a otro proceso, justo pusimos, ¿no? Los saberes que nos acuerpan buscan ser necesarios y pertinentes para dar forma a lo tejido desde nuestras formas, ¿no? Esa fue como la enunciación que construimos para poder responder este trabajo. Estuvo bien interesante porque ya ahí estando en el taller, justo hablábamos con otra maestra, Alicia Portillo, que ha acompañado taller durante mucho tiempo, fue nuestra maestra que nos introdujo a esta parte de los tipos y hablábamos, ¿no? Como de, ¿qué ibas a decir algo? ¿No? No. Que justo como queríamos decir, ¿no? O sea, como no hay manera de cuantificar, nos rebotaba un montón así de cuántos, ¿no? Y decíamos como, en número, un montón, en qué mensaje, cuando estamos haciendo qué, de qué manera, ¿no? Entonces, esa fue nuestro primer como crack mental, que de alguna forma tienen que ver con esto que pone Eunice, que yo creo que pues, no nos tiembla el pulso a decir como, pues sí, lo rechazamos así, frontal, sin frío, ¿no? O sea, como es un rechazo de Nel, no lo suscribimos, no lo queremos y si nos topamos de frente con él, le escupimos en la cara, ¿no? Así, de plano.
Y entonces, justo en ese sentido, cuando tratamos de vivir con esa coherencia, ¿no? O sea, no pensamos que la armamos siempre, ni que siempre nos sale, pero es un intento todo el tiempo de esa coherencia. Entonces, cuando llega una pregunta de cuántos saberes, ¡pah!, nos choca de frente al decir como, pues justo sería fácil decir, tal y tal, y numerar y jerarquizar, pero queríamos justo como ser coherentes y no darle. Entonces, primero decíamos que primero los saberes nos acuerpan, ¿no? Y entonces esa palabra que de repente a veces se usa un montón, es decir, como de qué implica acuerpan, ¿no? Entonces buscábamos la palabra necesario, pertinente, hablamos de un montón de palabras, o sea, hicimos como un catálogo con la maestra Alicia, como de, a ver, ¿qué implicaría, no? El tipo de saberes, hasta que llegamos a dos palabras que nos gustaban un montón. La idea de necesario, que de repente es una palabra que pesa un montón, pero que se requiere incluso por esa posición, y pertinente, ¿no? Que de repente es una palabra que se han robado, nos dicen pertinente y sentimos que es un don burócrata de traje diciendo su lenguaje no es pertinente y decíamos, claro, porque esa palabra es bien poderosa, ¿no? Lo que pertenece, lo que da pertenencia, lo que le corresponde a esa necesidad de la que estás hablando, ¿no? Entonces decíamos, ¿cuáles son los saberes que nos acuerpan? Los que en cada acción buscan ser necesarios y pertinentes. ¿Para qué? Justo como para dar forma a lo tejido desde nuestras formas, ¿no? Entonces es una cosa como de ir siguiendo por ahí un flujo de estructura, y esa es como, digamos, esta es la respuesta que hicimos a esta pregunta, y queremos compartirles un proceso de otro tiro que hicimos. Voy a cederle la pantalla a María Güera para que nos cuente eso. Sí, también hay una cosa bien importante sobre, voy a compartirles rápido el Instagram para que vean un proceso en lo que habló al respecto. Y es que para llegar a esta respuesta, pensamos mucho qué es editar, ¿no? Estos videos los comparte una querida amiga Maye, hola Maye, porque también necesitábamos salir de lo que nosotros creemos que es editar, porque muchas veces nos vamos solo al oficio o solo al académico, solo lo que ocurre desde las aulas y como lo vemos nosotros, pero también y lo voy a regresar ya para hacer la mención a esto, es buscar otras formas, ¿no? De entrada, buscar no contestar directamente una pregunta, sino deshacerla y rehacerla, ¿no? Es trabajar juntos, ¿no? Con manos, es compartir señas. Esa es una seña muy importante para mover tipos, por ejemplo, que es un saber que nos acuerpan, eso en ningún manual va a estar, ese es un saber que se comparte en taller. También es fijar con tinta, que nuestra posición política es usar tintas base agua, por ejemplo. Es poner el cuerpo, no solo estar parado y sentado y usar la motricidad fina, es usar nuestros brazos, nuestra fuerza, nuestro abdomen para una máquina tan grande o para una máquina pequeña que es solo de brazo, ¿no? Y también entender la dimensión que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Es saber que esas máquinas tienen un cierto funcionamiento y que necesitan muchos cuidados, ¿no? Pero sobre todo es nombrar. O sea, es elegir la tipografía, es elegir el color, elegir los espacios, porque los espacios se eligen, ¿no? Es elegir también los ornamentos, es elegir por qué se va a cambiar, por qué tantas tintas, ¿no? Elegir la fuerza. No puedes enseñar, por ejemplo, cuánto se tiene que apretar una grapa. Si la aprietas de más, truena. Si lo aprietas de menos, se te cae, ¿no? También la resistencia que puede tener la máquina y también ver el trabajo final, ¿no? Así es como solemos tener las galerías de cuando secamos los materiales. Y sí es muy importante para nosotros este sentido de primero llegar a lo que nos acuerpa, porque nosotros también acuerpamos, ¿no? O sea, eso que les decíamos, que decía anteriormente sobre que las máquinas necesitan cuidado, no nos podemos ir del taller ni sentarnos a tomar agua sin limpiar la máquina. O sea, eso no puede pasar, es una parte muy importante del proceso. También no nos podemos limpiar bien los tipos. No puede pasar porque se arruinan, ¿no? Y puede ser que sean máquinas y tipos de hace chorrocientos de años, pero por algo son desde hace chorrocientos de años. Y es muy importante, ese es un saber. Y también es necesario hacer eso, y es pertinente en ese taller. En cinería, cuando usamos otro tipo de materiales, y cuando estamos, por ejemplo, cuando compartimos con la banda de Faro, que eran niños y todo era muy rápido y así, pues a lo mejor no lo limpiamos tan bien.
pues no era pertinente en ese momento, y los niños absorben energía bien rápido, pero después nosotros sí tuvimos que hacerlo, revisar, hacer un inventario, etcétera. Entonces, es pertinente. Todo, yo siempre ando duro y dale con el contexto, pero aquí sí era muy importante responder que son saberes necesarios, impertinentes de acuerdo a nuestras formas, ¿no? Eso sobre editar era una cosa que queremos compartirles antes de... Adelante con las imágenes. Antes de las imágenes, incluso también ahorita mientras hablaba María caía en cuenta de algo, ¿no? Para nosotros editar con tintas base agua es una contranatura de la máquina. Es agua y la máquina son fierros. Si le dejas una gota de agua, se oxida la bendita, ¿no? Entonces, el tomar una decisión de queremos editar y queremos chambear, pero al hacerlo implica solventes, thinner, un montón de cosas que además no se pueden reciclar. Era un desastre. Cuando llegamos a la base agua fue como de, nos vamos a aventar ese tiro. Cada que hagamos algo tenemos que hiperlimpiar cada miligramo de la máquina. Nos va a tardar 3 veces más el tiempo de lo que implicaría. No tenemos colores, es una chinga, no podemos dejar una gota. Y nuestra respuesta fue sí. Y con todo, y sabiendo que es menos contaminante. Claro que sigue siendo contaminante, pero lo es menos. Entonces, el ser en ese sentido nos llevaba justo como de pensar, o sea, tuvimos que hablar con el maestro de taller, decirle lo que implicaban las tintas, mostrarle nuestro proceso, ver su cara de, es un fierro, si le dejas agua se va a oxidar, y nosotros decir como, y ahí viene el acuerpar, confía en nosotros, confía en que vamos a tener la disciplina de cada microsegundo, vamos a cuidar esa máquina, porque es el medio de trabajo, ¿no? Y entonces es muy significativo, ahorita que hablábamos en la escuela, como en otro tiempo y en otro momento a otras personas, porque hay una máquina de tipos móviles en la escuela, le pareció que eso era basura, ¿no? Y quedó en una ruina, y entonces eso también es bien importante, ¿no? Hasta que a partir de 2012, ¿no? La maestra Alicia Portillo, el maestro Mauricio Rivera y la maestra Karina Díaz deciden como acuerpar ese saber y decir, no es basura, ¿no? Y entonces implica limpiar tipo por tipo, clasificar caja por caja de algo que estaba arrumbado, pero que implicaba para María y para mí que es la raíz del oficio de editar, ¿no? De diseñar en una escuela de diseño, ¿no? Además entendiendo una cosa súper loca, ¿no? Juntándonos con toda esta banda del ombligo del libro, hubo un momento, o sea, esta gran diferencia absurda, pero muy presente de los diseñadores hacen una cosa y los artistas hacen otra cosa. En los 50 había un proyecto de una escuela llamada Artes del Libro, que justo juntaba artistas y diseñadores de la manera más natural que se puedan imaginar, ¿no? Había grabadores, diseñadores de portadas, dibujantes, encuadernadores, y hacían unas joyas. Y de repente, yo no sé, mi conspiparanoia me lleva a decir que alguien vio, eso es demasiado potente, y entonces a desmantelar la cosa, ¿no? Esa es mi conspiparanoia, así de no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que fue por ahí. Y claro, después llega la compu, ¿no? Por ejemplo, llega una cuestión de una compu en donde todo es más rápido, en donde todo es más limpio, en donde te implica menos esfuerzo. Y ahí es en donde para nosotros, así de como nosotros y la compu todavía nos comunicamos ahora por Zoom, pero el problema es cuando se vuelve sustitutivo, cuando se dice esto es mejor que lo otro. Y entonces se pierde el saber, se pierde el cuidado, se abandonan los espacios, se abandona algo que acuerpó y que fue y que dio sustento y que dio urdimbre a toda la dinámica cultural y literaria durante 4 siglos, de repente, basura. Wow, ¿no? O sea, así como, que, así de, y uno piensa, ese siempre ha sido mi pensamiento en proporción, si algo que dio todo ese sustento cultural y de vida y de tal y tal fue borrado de un plumazo, que nos queda como humildes seres que andamos por la vida, ¿no? O sea, y esa es la lógica. Entonces, el acuerpar esos saberes, el plantarse desde ahí, el ser correspondiente y coherente con las ideas, pues entonces nos da otra circunstancia, ¿no? Entonces, ahora sí, adelante con las imágenes y queremos... Por favor, adelante con las imágenes, el suspenso. Ahora sí. Así sucedió esta historia. Chan, charará. Bueno, para explicar, esa es una Honer de mano. El funcionamiento es, pues bajas la palanca e imprime, ¿no?
Ese es de un formato muy pequeño. No sé si vale la pena que les explique las partes de él, lo único que era como que vieran cómo se imprime. Eso es solo cómo se imprime. Para llegar a eso, bueno, horas previas de componer y de pintar y de etcétera, ¿no? Pero pues así se ve una sola tinta, ¿no? Esto es importante para nosotros porque esto que les mostramos en un primer momento voy a regresar, esto que les mostrábamos en la galería era justamente, déjenme preparar la cosa de la galería para no regarla, como la vez pasada. Bueno, también esa primera impresión en negro no tiene toda la composición final porque solo es una tinta, ¿no? Aquí sí está la composición final. Lo que pasa es que se tiene que sustituir dependiendo del color. Y como aquí te lo tenemos de negro, pues el mensaje no está completo, como pueden ver, ¿no? Pero ya se está, ya está apareciendo. Y Como chat. y esto nos gusta un montón porque de repente tenemos esta idea de que justo como seguir una idea es una cosa única, inamovible, que todo el tiempo tenemos que cargar como una lápida que no se mueve porque si no seremos unos traidores a nuestro... Y la edición nos enseña muy humildemente de las cosas van por momentos. ¿Quieres así un mensaje que se complemente? Va la tinta, bajas, pones todo, quitas una parte, regresas, te construyes, pones, enuncias, haces tu tiro. Y por ahí, por ejemplo, o sea, si vamos leyendo, por ahí justo como de, hay una cosa que tal vez no hemos advertido y que advertimos nosotros tiempo más tarde, ¿no? Pero bueno, aquí está, esta es la primera tinta, ¿no? Que respondía a la primera. Los saberes que nos acuerpan busca ser necesarios y pertinentes para dar forma desde lo tejido, ¿no? Entonces, continuamos con las imágenes y entonces queríamos, ¿no? O sea, queríamos justo como de, para nosotros nos parece que nuestras formas era algo que tenía que tener algo que realzara, ¿no? Algo que fuera como un contrapunto, ¿no? O sea, los mensajes no son una cosa plana, son cosas que se van construyendo, tienen contrapuntos y desde lo gráfico tenemos la forma tipográfica y los colores, ¿no? Entonces, elegimos uno de nuestros consentidos, el verde, y pues si nos quieres contar sobre nuestras formas, lo verde y el ornamento, será muy bien. Sí, también en esa reflexión que trabajamos, pensábamos mucho en que cuando pensamos en un texto, siempre es a partir de que pues va derecha la flecha, como ya se los habíamos dicho, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con la selección de la tipo, la selección del color, y en este momento estamos en nuestra etapa full de ornamentos, ¿no? Por supuesto, partimos y decidimos ponerlo ahí también como postura sobre lo verde, no solo por el color, sino también por lo que nos es natural, ¿no? Para nosotros nos es natural esa posición política de que sean tintas base agua, pero también somos fan incansable de las plantas, ¿no? Pero que también que nuestras formas no son las formas de todos, ¿no? De todes, ¿no? Y que es igual de válido, por supuesto, pero que nuestras formas siempre siempre van a ser una invitación a nuestras formas de todos, ¿no? Nuestras formas, cinería, siempre van a ser una invitación para nuestras formas, todos los que quieran tejer con nosotros, ¿no? Entonces, la elección del verde también tenía que ver con esa idea, ¿no? Los ornamentos son florecitas de, así súper viejas, ¿no? Si quieres, córrelo. Y ahí va a aparecer la magia. También mucho tenía que ver con la forma en la que íbamos a presentar las tres respuestas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el tiro terminado. Ahorita vamos a pasar unas fotos bonitas, ¿sí? Pero ahí, a pesar de que es, digamos, la misma rama, pues como vieron en la foto anterior, son muchos menos elementos y hay mucho más espacio, pero aquí se ve totalmente por qué era esa la intención y por qué sí hay una gran plaza negra, pero cambia mucho el tono y la narrativa cuando se pasa a verde y en cursiva, ¿no? O sea, es muy importante también porque sí es un derecha en la flecha, pero también hay un ritmo en la lectura, ¿no? Ahí está.
Y ahí pues podemos ver todos los espacios que anteriormente estaban ocupados con la rama negra, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con eso, con pues que sí, normalmente estamos acostumbrados a este tipo de carteles que son los que empezamos, como que sí están hechos para que estén en la calle, ¿no? Para que llamen la atención, para que digan así muy directamente, pero ahora pues sí nos interesaba que se movieran con nosotros, que estuvieran más en la mano, que fueran mensajes como mucho más cortos, pero que no por eso perdieran ese sentido de derecha a la flecha y que tuvieran sus acentos de color, ¿no? Como todo, sí desde lo formal, pero mucho, mucho, mucho desde lo enunciativo, ¿no? Si quieres, síguele. Eso respondería nuestra pregunta número 2. Y aquí ya un poco como esbozábamos la pregunta número 3, entonces igual si quieren hacerla para que siga. Muchas gracias por compartirnos todos estos procesos y desmarañar tanto las preguntas. Yo confiaba en que lo iban a hacer. Y muchas gracias, en serio. La tercera pregunta es, ¿qué es lo que han aprendido dentro de sus propios procesos? Pues aquí justo está como, bueno, hasta queda así como la sorpresa. Ya les dijimos que fuimos haciendo varias tintas, ¿no? Aquí sí respondimos igual. Lo que aprendemos es, hay un espacio en blanco que ahorita se va a revelar con la tinta verde, pero justo, ¿no? Tiene que ver con esa palabra que se va a completar con la escucha humilde que resiste y se mueve de manera comunitaria. No sé, esto nos era justo como bien importante. Igual ahí fue como una pregunta reflexiva súper interesante, porque partió de algo que pusimos como una apuesta metodológica, ¿no? Al principio, cuando se formó Cinería, a nosotros nos chirriaba mucho esto de editar para, ¿no? O sea, el editar para en automático viene ligado o en avalancha con un montón de cosas que se encadenan, ¿no? Al editar para hay una separación, los que están de un lado y los que se hacen para, la idea de un cliente y la idea de un proveedor y un montón de cosas que se van así, se vienen en cadenita. Entonces nosotros quisimos justo como aventarnos la granada en la cara de decir, nosotros vamos a editar con. Y eso nos ponía en otra dimensión, nos ponía con otros compromisos, nos ponía en otra disposición y nos ponía de un montón de formas en otro canal, ¿no? Entonces, algo que veíamos como justo, hemos trabajado con un montón de comunidades, ¿no? O sea, que tienen justo diferentes perspectivas, diferentes formas, han sufrido diferentes injusticias epistémicas, diferentes violencias epistémicas, y en todos los casos para nosotros lo importante es cómo estamos con la comunidad, y entonces en el compartir saberes nosotros compartimos el editar, ¿no? Entonces, pero antes de cualquier cosa, siempre nos es bien importante la escucha humilde, ¿no? Y es una escucha humilde que no tiene que ver con ser condescendiente, que no tiene que ver con un montón de cosas terribles, y por eso decimos, la escucha humilde que resiste, ¿no? Y conviene con esta cosa de, a nosotros nos mueve un montón, justo como María ahorita nos podrá contar más, ella justo como, siempre tenemos el chiste local, ¿no? Yo digo como de, yo soy de barrio y ella es de pueblo, ¿no? Y en el sentido de ser anfitriones y de la humildad de recibir a alguien como anfitrión, pues justo, ¿no? El saber de pueblo nos marca muy bien ciertas formas y ciertos conocimientos. Entonces la idea del escucha humilde que resiste, pues fue una primera parte de algo que nos movió, ¿no? No sé si quieres hablarnos algo como de la escucha humilde que resiste, ¿no? Sí, justo hoy es de las cosas que más me resuena, porque esto sí es muy importante que mencionemos que somos de barrio y de pueblo, porque las dinámicas seguramente a ustedes les harán cercanas, son muy diferentes y son muy específicas. Dejando de lado todo esto que no le contestas a tus mayores o que la gente vieja es de más saberes y así, tiene que ver con la cercanía, con cómo te apropias de lo que te da identidad y qué haces con eso, ¿no? En este momento, yo sí podría decir que al menos mi pueblo ha cambiado mucho, o sea, es un pueblo viejo, entonces las dinámicas han cambiado mucho, ¿no? La escucha y la observación tienen totalmente que ver con ahora, en ese momento, ¿a qué hora sale la señora de los cocoles? ¿No? O sea, ¿qué pasaba cuando tronaban los cohetes, ¿no? Y nadie podría, yo estoy segura que la banda que se quedaba aquí en Santiago de la ENAP no entendía muchas de esas cosas que
que ocurrían tanto de los horarios como de las dinámicas y del tiempo, ¿no? Y por supuesto, eso está muy dirigido al pueblo, pero cuando nosotros como cuerpos tejemos encinería, no podemos alejarnos de esas experiencias, ¿no? De decir, es que espérate, escucha la máquina, algo le pasa, ¿no? Que eso por supuesto tiene que ver con oficio, pero hay un trabajo muy fino en decir, oye, por ejemplo, cuando Rubén me decía esto de lo que aprendimos, yo dije, "Uf", y me tardé como un minuto en contestar, porque es como que no aprendo de acá, ¿no? Pero por supuesto, lo que escuchamos fue en sentido de, podríamos al fin enlistar varias cosas sobre el oficio y varias cosas sobre las corporalidades y sobre la educación, pero también hay un espacio muy importante en lo que no aparece o no se dice, por ejemplo, los espacios. Nuestras reflexiones de los espacios son bárbaras, así, bárbaras. De la totalidad de esa rama, en contraste con lo que está en ese cartel, hay muchas cosas que no se ven, ¿no? Pero vemos. Hay muchas cosas que no se dicen ahí, pero escuchamos. Y si no nos detenemos a hacerlo, a hacer eso como la escucha humilde, no estamos resistiendo nada. Lo hacemos de manera comunitaria, como ya les habíamos comentado, y creo que sería un buen momento para pasar a la siguiente, porque es todo lo que se complementa, ¿no? Ahí está ya todo completo, ¿no? Están los ornamentos, lo verde, las otras palabras, escuchamos cómo ahí hay registros movidos y escuchamos que ahí justamente no tenían que estar, necesitaban complementarse equilibradamente en otro espacio y los espacios dicen mucho, pero también la decisión de poner dos respuestas en una tenía que ver con cómo enunciarlo, ¿no? Y que también es una forma de resistir. No podríamos decir la forma en que estuvieron construidas esas preguntas, pero sí lo que cualquier otra persona hubiera esperado de esas preguntas, ¿no? También agradecemos y suscribimos mucho que ese tipo de preguntas sí se hayan prestado como a deshacer y volver a hacer, como una rama, lenguaje tipográfico. Pero bueno, también resulta muy importante que decir esto, ¿no? Que todas nuestras experiencias, tanto de barrio como de pueblo, como de algunas otras, están permeadas en lo que hacemos, ¿no? Por eso también es comunitario. No lo hacemos solo nosotros. Muchas gracias por compartirnos. Tenemos que ir cerrando y para esto me gustaría que mi compañera Caro leyera la última pregunta. Sí, bueno, la última pregunta sería, ¿qué respuesta han tenido ustedes de la comunidad con todo esto que han trabajado? Pues justo como serían un montón de respuestas, ¿no? O sea, como tantas como con comunidades nos hemos acercado, pero en muchas, o sea, yo creo que justo como insistiría mucho en la cuestión de la humildad que justo como que escucha y resiste, ¿no? Por ejemplo, todo lo que estuvimos viendo y hicimos el desastre, y ya que estábamos cerrando, aquí está, y quisimos justo como vulnerarnos con nosotros. Decía pertinentes en todo momento. Y entonces nos preguntamos en un momento, ¿es pertinente eliminar el error y volver a hacer todo el tiro y no demostrar que nos equivocamos? Y entonces dijimos, Nel, se tacha la A y se pone lo que corresponde porque sí son nuestras formas, ¿no? En el encuentro con algo que puede ser una comunidad, que puede ser justo como una invitación como la que nos hacen, en todo el tiempo es justo tratar de llevar la coherencia del escucha humilde. Es raro, no es así como por ponernos así, es raro últimamente que tengamos gazapos porque le ponemos un montón de atención a la impresión. ¿Qué pasó? Que ahora como estábamos pensando en sus preguntas y en las fotos y demás, claro, se disgrega la atención y entonces tenemos un gazapo. Súper importante porque ahí se disgregó nuestra atención y de repente es decir, claro, si en ese disgregar la atención, porque lo vimos 1000 veces la rama, hicimos pruebas, vieron los que tiramos, hicimos una segunda tinta y nunca vimos que decía pertinentes, no pertinentes. Ese nunca lo vimos, pero justo en el mantenernos atentos, irremediablemente nos lleva a ver algo y entonces atenderlo.
eso es lo que diría, como justo también como para ir hacia el cierre, como compartir la idea del error, no como una circunstancia negativa y mala y erradicar y algo que nos pesa y que viene con la culpa y que viene con un montón de gestiones terribles, sino con el compartir el camino, al final de cuentas te lleva a justo a depurar algo que puede ser un error, pero que creo que le da mucho más carácter, ¿no? O sea, como aquí está ahí en la foto y con eso ya cierro como para darle también para que María cierre, pero justo lo hicimos en todos, ¿no? O sea, aquí están los tiros y todos, o sea, también es recordar de tuviste un error, táchalo y ponle la E, tuviste un error, táchalo y ponle la E y hazlo a mano y hazte responsable, ¿no? No desde el juicio y de la culpa, sino desde la corresponsabilidad, ¿no? Entonces yo con eso cierro y dejo también a María. Sí, también tiene mucho que ver con, por supuesto, lo humilde, pero también con, y vuelvo muy precisamente a la parte de la pregunta sobre qué aprendemos de nuestras comunidades. Por ejemplo, de esta comunidad estamos aprendiendo cómo compartir tan sintético, ¿no? Con los compañeros de Enclave aprendimos a caminar. Así, aprendimos a caminar, a recolectar y entonces a caminar en un cartel, ¿no? Con todo lo que hemos hecho para su proyecto de la montaña, ¿no? Por cierto, véanlo. También con la mana Erika hemos aprendido mucho a observar, muchísimo a observar, ¿no? Y observar de muchas maneras, ¿no? Con toda la banda docente aprendemos a desaprender, ¿no? A no asumirnos y a creer que todas nuestras dinámicas son las correctas, porque no lo son. Son necesarias y pertinentes para la forma, para dar forma a lo tejido desde nuestras formas, en donde estamos, ¿no? También aprendemos de otras comunidades que de momento no están cercanas a Cinería, pero que están cercanas porque estamos con ellas, ¿no? Que editamos con las comunidades. Y si no editamos con, entonces no podríamos aprender. Lo que sí es que pondría ya en tela de juicio la cosa de aprender y más que compartimos y dejamos que fluyan nuestros saberes, ¿no? Aprendemos, por supuesto, a quitarnos cuando es necesario, ¿no? Hay ediciones de Cinería que no son de 100% el tiempo o la edición solo mano de Cinería, ¿no? O sea, ya hay ediciones de chile, mole y pozole. Aprendemos también a eso, ¿no? A compartir, a dejar que se teja todo de manera precisamente comunitaria. Ahí nuestros punchlines son corresponsable, procesos vivos y nuestras formas, ¿no? También mucho tiene que ver con cómo lo decimos también desde afuera del taller, como en este foro, ¿no? Veía la descripción del en vivo que tienen aquí e invitan a hacer un fanzine y es como excelente, Cinería se fue, o sea, detonó de este foro, lo leyeron muchísimas personas y entonces ya trabajo hecho y aprendemos de eso también, ¿no? Jugar, siempre jugamos, eso es muy importante también. Pues ya, fin, tan tan, aquí Y está el ya. resultado. Ay, pues estoy muy agradecida de que los dos hayan puesto el cuerpo esta noche con nosotras acá. Desde Galería nos parecía muy importante sumarlos a estas mesas porque creemos que para hablar de pedagogía desde lo que hacemos, que es el arte y el diseño, hay que traer propuestas que no solo teoricen de eso, sino que lo hagan realidad, ¿no? Y creemos que la cinería es un proyecto que justo lleva a la realidad un montón de procesos que en la teoría se escuchan muy complejos, pero que cuando los vives es como claro, ¿no? Todo cobra sentido, es muy obvio, es muy accesible, lo entiendo, y por eso, justo como decía Güera hace rato, ¿no? Como de la pregunta de qué has aprendido, pues qué no he aprendido, ¿no? He aprendido de mi propia vida y creo que eso era lo más importante para nosotras, ¿no? Darles este espacio para que más gente sepa que sí se está haciendo este tipo de cosas y que pues no solo estamos como loquitos en otros espacios, sino que realmente estamos poniendo en práctica cosas que a veces en el aula se complejizan demasiado, ¿no? Y cuando lo llevas al cuerpo y a tu contexto y te sitúas y accionas desde una manera honesta y pertinente, necesaria y pertinente,
pues todo se vuelve más afectivo entre nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias.